Bueno, se escucha bien. El día de hoy tardecito, son las 11:30. Vamos a hablar de la exigencia. Y quitémonos esto que ya está haciendo calorcito. En este momento me encuentro en una zona bastante buena del centro comercial Viva Envigado. Este centro comercial se está convirtiendo en mi favorito porque primero me queda cerquita de donde vivo y segundo hay muchos ambientes para hacer en vivos, ¿sí? Y no hacerlos como tan encerrados en mi cuarto. Aunque he visto que cuando no hago los en vivos o el podcast en el apartamento, veo que la audiencia disminuye. Quién sabe por qué será. Hay que investigar, hay que analizar por qué sucede eso. Hoy vamos a hablar de la exigencia, como le dije anteriormente, porque precisamente escuchando podcasts, leyendo un poquito, me di cuenta que la mayoría de personas que salen con este tipo de locuras de hacer en vivos, hacer videos, destacar en las redes sociales, eh, tiene que ver mucho con la exigencia, ¿sí? No los estoy mirando constantemente porque tengo todas las cosas acá. Vea, por ejemplo, aquí está el bolso, la tablet, el traje que me acaba de quitar. Aquí está el estuche y toda la cuestión. Listo. Entonces, hablando de la exigencia, ¿por qué llegué a este tema? Buena pregunta. Porque esta mañana, el día de ayer en la noche, este, yo creo que el viernes también, estuve escuchando un podcast que duró aproximadamente 4 horas. Ustedes pueden creer que yo le estoy dedicando últimamente más tiempo a lo que son podcasts, a contenido así auditivo, largo, que a una misma serie o una película. Hace rato no veo películas ni series. Porque, no sé, me parece como más interesante uno escuchar a un emprendimiento o un emprendedor que está relatando la historia de lo que fundó. Entonces, me sumergí en ese podcast en las mañanas, después de hacer ejercicio, en las tardes y en las noches hasta que finalmente el día de hoy lo terminé. Y el tema que más me llamó la atención en todo lo que el emprendedor habló fue ese tema de la exigencia, porque yo creo que a unos y a otros en algún momento de la vida nos han exigido, unos más que a otros, otros más que a nosotros, y así sucesivamente. Y es un tema que es bueno como tocarlo desde el punto de vista de uno sin tanta investigación o con mucha investigación o en el momento desde el pensamiento propio, ¿cierto? Desde lo que uno ha vivido. Mm, la exigencia, investigándolo por aquí, la exigencia se refiere al acto y el efecto de exigir. En este sentido implica pedir o demandar algo de manera firme y con derecho, autoridad para hacerlo. Esta es ¿cómo es que se llama? Mm, el significado que le da la IA a lo que es exigencia, ¿cierto? Cuando buscamos qué es exigencia en la IA nos da esa respuesta. ¿Qué es la exigencia? Para mí. Para mí es cuando una persona que ya pasó por el proceso en el que yo estoy viviendo tiene ciertas medidas y tiene ciertas reglas para decirle a la otra persona, hágalo así, tal cual como lo estoy haciendo yo. Para mí eso es exigencia. La exigencia, como lo dice aquí la inteligencia artificial, también tiene que ver mucho con el criterio. El criterio, la palabra criterio yo la conocí en el ejército, porque a un soldado, más que a un soldado, a un dragoniante,
Yo voy a hablar desde lo que yo fui. Yo no les voy a hablar algo de lo que yo nunca fui. Y en este caso yo llegué en mi servicio militar como dragoneante. Y esa palabra de criterio me quedó muy marcada porque tuve un tipo de liderazgo, o las personas que me lideraron a mí para que yo fuera un buen militar fueron excelentes militares y todo lo basaban bajo el criterio. ¿Qué es el criterio? Si usted le ordena a un soldado o a una persona X o Y que haga determinada tarea o acción, usted tiene que estar en la capacidad de ejecutar esa tarea o esa acción para poder exigirle a esa persona. Entonces le decían a uno, si usted le exige a un soldado que haga 200 de pecho y usted no llega ni siquiera a las 50 o a las 100, usted es una persona descriteriada. ¿Por qué descriteriada? Porque usted le está dando una orden a una persona que usted ni siquiera es capaz de hacer. Entonces, cuando uno se mete con la palabra de criterio y exigencia, hay choques muy fuertes, porque hay personas que dicen, pero venga, yo por qué le tengo que exigir a una persona que haga su trabajo sabiendo que yo la contraté para eso. Sí, está muy bien, usted le pagó como tal a esa persona para que hiciera determinada tarea, pero yo creo que si uno como emprendedor o empresario se mete a la tarea de conocer esta parte del criterio, sería como un liderazgo más humano y en este caso más asertivo si quiere que una persona desempeñe de una manera excelente una labor. Las personas más trabajadoras en este mundo son los emprendedores, ¿cierto? Y podría decir que los empresarios también. Las personas más trabajadoras no son los empleados, a mi pensar, y por lo que he leído y escuchado. ¿Por qué? Porque un empleado simplemente se limita a cumplir su horario de 8 a 5 o en este caso en la malla de horarios que le haya tocado. Las personas que trabajan más como empleados son, por lo que llevo en mis 27 años, son el área de la salud, ¿cierto? Enfermeros, médicos y eso, que hay algunos que tienen horas más extensas. Pero a decir verdad, yo me considero un emprendedor, porque uno constantemente está innovando, y si no está innovando, está mirando qué es lo que está pasando en el sector en el que uno se mueve. Y en esa parte es bueno reconocer lo que uno ve, que donde uno piensa que está sobresaliendo por su disciplina, hay personas mucho mejores. ¿Por qué un emprendedor trabaja más que un empleado? Porque desde que se levanta está pensando en su proyecto. Hay veces se pega unas avionadas o unas imaginadas tan bravas que eso lo lleva a actuar, y cuando está actuando llegan muchos golpes emocionales. Y desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, en la mente está maquinando cómo sacar adelante ese proyecto. ¿Por qué un emprendedor trabaja más? Porque en este caso nosotros muchas veces buscamos empleos que tengan unas horas bastante poquitas para el resto de las horas libres empezar a trabajar en nuestro proyecto. En este caso una marca personal o la marca de postres que tenían o que tengo todavía, de la Invención. He tenido baches en la vida, pero uno los va sobrepasando, uno los va superando. Entonces, a eso me refiero, a que nosotros podemos trabajar un poco más. Sin embargo, hay personas que la dan toda por una empresa, y eso es muy bonito porque le quitan mucho peso al emprendedor. La exigencia tiene que ver mucho con el trabajo de calidad. Segunda pregunta que veo por aquí:
quiénes son las personas que más nos exigen en la vida diaria? Actualmente yo no tengo una persona que me esté exigiendo a mí que haga eso, que haga lo otro, que diga esto, que diga lo otro, que usted tiene que ser así, usted tiene que ser así, no. ¿Por qué? Porque estoy viviendo solo. Y al vivir solo, uno como que se quita esa carga de la exigencia, la carga para algunas personas. Entonces, al no tener una carga que le digan a uno qué hacer y qué no hacer, uno se relaja, entre comillas. Cuando lo que yo estoy viendo realmente es que uno en la soledad y viviendo solo se da cuenta que se vuelve hasta más exigente, se vuelve más cascarrabias. Uno entiende como la mamá y el papá cuando ahorraban tanto, o cuando mantenían sus cosas limpias o la casa limpia y en orden. En el pasado, la persona que más me exigía directamente era mi mamá. Mi mamá siempre fue una mujer que yo podría decir que nos tendió la cama cuando no éramos como conscientes, ¿cierto? ¿Conscientes a qué me refiero? De que teníamos por ahí 2, 3 años, 4 años y nos tendía la cuna o la cama. Pero cuando ya empezamos a agarrar conciencia de lo que era bueno y que era malo, 5, 6, 7 años, 8, ya las personas que tendían la cama no era ni la persona que hacía el aseo, ni mi mamá, ni mi papá, sino quién, Danielito, o Ana María, o Elisa, o Valeria. Mi mamá siempre nos decía, antes de salir tienda su cama, antes de ir al colegio tienda su cama, barra, trapee, haga oficio. Y a pesar de que yo en la primaria y en la secundaria fui una persona que no era muy disciplinada en las notas, ¿cierto? Yo me considero una persona muy inteligente porque analizo muy rápido las cosas. Y no soy una persona que dice, ay, no, es que a mí me dan muy duro las matemáticas. O es que, ay, no, es que yo no sé tal cosa. No. Si yo no sé algo, yo lo aprendo. Si es matemática, digo que es fácil y la aprendo. Si hay una persona que ya rompió varios récords Guinness en matemáticas, ese es el pensamiento que muchas veces mamá y papá nos sembraron. Usted también lo puede hacer. Entonces mi mamá en la parte directa siempre nos exigía. Mi mamá era de esa típica mamá que nos decía, hasta para barrer unas calles se necesita estudio. También nos decía, hasta usted está viendo esa persona que está limpiando eso por allá. Sí, ella tuvo que estudiar el bachillerato. Y eso es algo bastante bonito, porque siempre nos metió el estudio hasta por los ojos. La que más le entendió esa palabra se llama en este momento Ana María, porque pues ella podrías decir que tiene estudios más certificados que mi persona, aunque yo puedo tener muchos cursos. O sea, yo me dediqué a la carrera de la vida, a ser una persona que no estudia el marco que le dicen a usted que debe estudiar para volverse tal persona, sino que estudia todas las habilidades que quiere aprender. Por ejemplo, hay 2 carreras por las que yo me inclino mucho, que quizás este año o el próximo año inicie a estudiar o retome. Hay 3. Una que es la ciencia, ¿cómo es? Ingeniería en sistemas computacionales, que pues la estaba ejerciendo. Pero cuando me pasé a vivir solo me di cuenta que hay que pagar cosas, hay que pagar cargos fijos. Entonces tocó parar esto para pagar esto. Pero a mí me mueve mucho el emprendimiento, entonces diría que estudiaría administración de empresas o psicología. Entonces a mí lo que me ha llevado en la vida y a ser exitoso en lo que es lo mío ejecutivo comercial es que no me sometí como tanto a un marco de una universidad, sino que aprendí de psicología, pagaba cursos caros. Hay veces papá y mamá no saben, pero yo llegué a pagar cursos bastante
caritos, que eran como un semestre de universidad. Me gustaría como estudiar cursos más grandes, porque en el momento son conocimientos que cuando se fusionan se logran cosas grandes. Entonces en esa parte el estudio que mi mamá siempre nos exigía que estudiáramos cuando éramos niños, quizás yo sí tomé el consejo, pero lo cogí como muchos de los jóvenes, a mi manera. No estudié como una carrera, pero sí estudié muchas carreras o muchas técnicas, que quizás soy mucho mejor que un universitario. Y en mi mente siempre decía, y siempre digo, una persona que pasa 5 o 6 años en la universidad, yo me atrevo a decir que posiblemente esté perdiendo el tiempo. Lo digo desde la ignorancia porque nunca he estado en una universidad. Pero si yo me rijo por el marco de cómo están organizadas las sillas y las mesas y cómo da la clase el profesor, yo diría que de pronto estaría perdiendo el tiempo. Y en la parte laboral, yo he como cometido el error de compararme con un universitario, y en esa parte me ha ido mucho mejor a mí en lo que es liderazgo y en lo que es identificar sistemas y empezarlos a aplicar. Entonces en esa partecita yo hay veces como que me desanimo al entrar a una universidad, pero otras veces pienso, si yo le meto por ejemplo una universidad a mi cabeza, uy, yo sería una persona muy inteligente. Pero eso tiene que ver mucho también con la exigencia, ¿cierto? Quizás uno no aplicó a una universidad por el temor de que le exigieran y no pudiera como rendir al nivel al que le exigían, que podría ser el caso mío en una temporada. Yo digo que si un universitario está escuchando este podcast, hace 5 minutos abandonó este podcast. ¿Por qué? Porque normalmente es difícil uno escuchar a otra persona que no ha vivido lo que uno ha vivido. Y eso es lo que he tratado de romper a través de la exigencia. Para uno comprender la manera en que opera una persona, uno tiene que ser exigente en identificar cómo es que opera y por qué opera y qué le enseñaron a esa persona para operar así. Eso no lo aprendí de un libro, o quizás sí, pero es lo que yo me fijo a la hora de identificar un tipo de liderazgo. Bueno, entonces esa partecita de uno identificar eso, uno tiene que ser exigente para tener un análisis bastante bueno de calidad para poder ejecutar una buena tarea en lo que se vaya a desempeñar, ¿cierto? De manera indirecta, la persona que más me exigió a mí fue mi papá. ¿Por qué de indirecta? Porque a través de un libro, a través de una lectura, el hombre siempre me decía a mí, póngase a leer. La lectura tiene algo importante, que le va a abrir a usted la mente y le va a abrir mundos que usted jamás pensó que iba a llegar. Eso es lo que me decía indirectamente. También me decía, escriba, porque cuando usted escribe, plasma y aterriza, bueno, eso sí me lo dijo, y aterriza todo lo que en el momento está volando. Y hay momentos en su vida donde le llegan frases y palabras de genialidad que usted, si no las anota, las va a perder. Y yo no era una persona que le daba mucho por escribir. De hecho, yo era muy flojo para escribir. Yo recuerdo que ese fue el talón de Aquiles míos en el colegio. No escribía mucho.
Pero cuando empecé a amar la sabiduría, la inteligencia, la estrategia, me di cuenta que escribir era una parte muy clave de mi vida. Y empecé a escribir. Empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir y nadie me para ahora escribiendo. Usted me puede ver a mí en una iglesia y me va a ver con una agenda, la Biblia y un lapicero. Y más con lo que la lectura le metía a uno en la cabeza. La lectura le decía a uno, oiga, no vaya a cualquier lugar sin un libro y sin algo donde usted pueda escribir. Porque cuando usted escribe lo que está viendo, aprende más. Porque en algún momento, sí, usted lo puede dejar ahí reposando y hasta de pronto puede quemar el cuaderno y toda la cuestión. Pero hay momentos donde usted para en la vida, sabe lo que esté haciendo y empieza a leer lo que usted en un pasado escribió. Y ahí usted se da cuenta del avance. Mi papá, cuando yo empecé a tocar trompeta, yo aprendí trompeta no por voluntad propia, no porque ay, me apasiona el instrumento de la trompeta. Mm, Yo no aprendí porque a mí se me haya despertado el placer de aprender a tocar un instrumento, de que ay, quiero ser músico, ay, quiero esto y lo otro. A mí sí me parecía bonito como sonaban los tambores o los tarros, como uno le decía antes, en la iglesia y yo hacía así, como si dirigía una orquesta. Me parecía bonito como cantaban, pero jamás se me despertó como ese anhelo de decir, ay, qué estilo aprender. No. Papá me dijo, y mamá, ¿a ustedes les gustaría aprender un instrumento? Nosotros le dijimos que sí, lo que fue Ana, Lisa y mi persona. Aunque ya se puede decir yo por delante, porque pues dicen que no es un error. Y yo recuerdo que mi papá nos cogió una mesa y estábamos aprendiendo, estábamos pasando por ese proceso de aprendizaje. Y si hay algo en la vida, es el proceso de aprendizaje. Para mí eso es algo muy teso, porque cuando usted no sabe nada y lo tiene que aprender todo para desempeñarse en una buena área, es algo muy difícil porque las personas casi no nos gusta sentirnos incómodas, pero es la incomodidad la que nos saca a flote y la que nos lleva a romper récords y es la que nos pone a vivir exitosamente, es la incomodidad. Entonces en ese proceso de incomodidad donde el aire no me daba, a mi hermanita tampoco le daba el aire, la que aprendió clarinete, a Elizabeth le dolían las manos y ellas eran más disciplinadas que yo en el instrumento. Pero yo recuerdo que yo quería abandonar como al año o a los 5 meses. ¿Por qué? Porque me dolía mucho. Siempre que llegaba a la casa de un ensayo de 8 horas, 9 horas, porque todos los sábados nos la manteníamos en la orquesta. Yo recuerdo que aquí voy a profundizar y voy a tratar de recordar muchas cosas porque eso fue muy bonito. Ese proceso fue muy bonito, aunque simplemente ya es un recuerdo. Porque resulta que en la orquesta nosotros pasábamos, uy, bueno, eso es bueno para que ustedes se mantengan en la atención. Bueno, después de la pausa activa, ojalá que sí esté escuchando bien. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la orquesta, en ese periodo de aprendizaje, a nosotros el maestro mío de trompeta fue un mariachero, fue un mariachi, ¿cierto? Y estas personas tenían muchas horas de ensayo, muchas, pero muchas, yo podría decir que eran miles. Y siempre que íbamos en la orquesta, siempre ahí fue donde empezamos a conocer como los filtros con más precisión. Porque si usted
no se aprendía esta canción, no te daban otra partitura para que te la aprendieras. Y yo recuerdo que la manera en que yo aprendía era no viendo la partitura, porque en esa edad de la adolescencia a mí no me gustaba leer, a mí no me gustaba escribir, o sea, yo era prácticamente como ese tipo de vagos que eran genios que respondían la tarea simplemente porque las memorizaban, porque le daba jartera escribir o leer. Y ahora combino las dos. Hay veces mezclo la pereza de no querer leer y escribir y utilizo la memoria para memorizar. Y hay veces donde si quiero conocer un tema lo investigo por profundidad y lo empiezo a escribir. Entonces yo era ese tipo de estudiantes que si aprendía la melodía y la guardaba aquí en la cabeza y después la tocaba. ¿Cómo lo hacía? Muchos me preguntaban y yo decía, no, yo no sé. Y yo escuchaba la melodía de la trompeta original y yo la replicaba en la mente y empezaba a tocarla. Pero que yo fuera a leer la partitura, no. Y gracias a esa rebeldía de querer ser diferente y no como los demás por ignorancia propia, porque yo indirectamente no sabía que estaba refutando como me estaban enseñando, sino que me di cuenta más adelante, me fui dando de cuenta que lo que yo estaba despertando era un genio. Y yo me considero uno de los músicos geniales. O sea, que no le da miedo como inventar algo o equivocarse. Que si no saca una partitura perfecta no la toca. Yo hasta en los errores descubro como algo bonito. Y a mí me preguntaban, venga, ¿y usted cómo hace? Yo me acuerdo que yo quería renunciar porque, o sea, me dolía mucho los labios y hay veces me alcanzaba mucho el aire. Pero a medida que fui agarrándole la comba al palo, cuando uno pasa como esa línea que es difícil de subir del aprendizaje, y uno empieza como a tomarle amor al instrumento y a empezar a escuchar personas profesionales en esa área, uno como que se le va despertando esa pasión y uno dice, no, sí me gustaría asumir el reto y seguir en esto. Pero recuerdo que yo chacoteaba mucho con mis compañeros. A nosotros nos decían que no comiéramos dulce, que porque eso dañaba el sonido de la trompeta, nosotros comíamos dulce. Nos decían que no comiera a tales horas porque si van a ensayar a esa hora se van a sentir pesados y no van a rendir. Nosotros hacíamos esas cosas que no nos decían que hiciéramos y efectivamente pasaba lo que ellos decían. Pero de tanto hacerlo, el cuerpo como que se adapta y empieza a rendir tanto en la alimentación como a la hora de ensayar. Y de pronto eso no lo conocían ellos. Y eso era lo que lo llevaba a uno a como a mejorar en cosas que ellos no se dan de cuenta que uno mejoraba. Y yo recuerdo que los ensayos en la orquesta eran de 8 o 9 horas, con una hora de descanso. No eran que 5 horas de descanso, no. Era 1 o 2 horas y sigue ensayando. Y 1 mes o 2 meses antes de tocar en una convención, esos ensayos eran matadorcísimos. Hasta 10. Pero gracias a ese proceso, el año pasado que leí maestría, me di cuenta porque de pronto tocamos tan bien el instrumento y porque somos tan disciplinados en ensayar. Fue precisamente por todos esos bloques de información que le metíamos en ese tiempo a la música. Y fue la trompeta. Y a través de esa amenaza que mi papá nos dijo, nos sentó a todos en la mesa y nos dijo, vea, si ustedes renuncian a tocar estos instrumentos, me lo dijo a mí principalmente, no les vuelvo a pagar nada. No les doy ni estudio, no les doy ni carrera, no les doy nada si ustedes no aprenden a tocar este instrumento. Como nosotros no conocíamos esa palabra nada, solamente nos asustaba, decía yo. Nosotros seguimos lo que papá nos decía, oiga, qué estilo de manera de refrescar esto.
En este momento hay un árbol hecho de unas varillas que suelta una frescura de brisa y refresca todo el área, no solamente las matas, sino todo alrededor. Y estaba calentando teso, estaba calentando mucho por acá. Uf, muy genio el que hizo eso. Bueno, después de esa frescura que sentimos, eh, después de esa amenaza, le aseguro que todo empezó a mejorar con el instrumento. Ya no me pesaba tanto el aire, la boca se empezó a acomodar, todo empezó a funcionar. Y si yo le dedicaba media hora al instrumento, ya no le dedicaba media hora, sino que le dedicaba una hora al día, 2 horas. A nosotros en la orquesta siempre nos decían, ensaye 1 o 2 horas, 1 o 2 horas al día. Mis hermanitas lo aplicaban, yo no tanto. Lo empecé a aplicar y hasta hay veces me consumía 3 y 4 horas. Fue cuando dentro de mi círculo social empecé a identificar jóvenes que admiraba mucho y que tocaban muy bien un instrumento. Y yo siempre preguntaba, ¿por qué no toco de una manera excelente la trompeta? Y ahí fue cuando empecé a sumergirme más horas en el aprendizaje. Y investigaba, venga, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y así fue que fui despertando como más genialidad en la trompeta. Después de ese proceso de aprendizaje se me hizo fácil participar en los eventos, ya manejaba lo que era los nervios al público, porque en esa orquesta llegamos a tocarle a más de 5.000, 6.000, 10.000 personas, podría decir yo. Entonces, eso nos favorecía como para aprender esa parte de pánico escénico, ¿cierto? Mm, pero la exigencia fue clara, fue, fue un punto bastante importante en esa adolescencia cuando estábamos aprendiendo un instrumento. Porque cuando pasé a un grupo ya más pequeño, el grupo de alabanza de la iglesia, eh, el líder al que le tendríamos que rendir cuentas y pues nos tenía que guiar en los horarios, en meternos con Dios y todas estas cuestiones, mm, no nos exigía tanto, pero ya la autoexigencia se hacía más efectiva en uno mismo, porque uno quería hacer las cosas bien y de ahí se desprende eso de la exigencia. A la final, tanta exigencia lo lleva a uno a hacer las cosas de calidad y hacerlas cada vez mejor. Cuando me pasé a vivir solo, ya la exigencia pasó de estar presente a estar en mi imaginación, a estar en mi mente. Me di cuenta que las cosas no se hacían por sí solas, uno tenía que hacerlas. Eso es lo que uno va descubriendo. Eso sí, eso es muy, muy lógico, ¿cierto? Pero muchas veces el orden y en la casa se debía mucho a mamá y papá, más que todo a mamá. Y yo pasé de ser una persona que organizaba lo necesario, porque pues hay veces yo sí era muy relujado, pero sí organizaba lo necesario, a ser una persona excesivamente, o sea, muy, ¿cómo es que se le llama? Una persona muy excesiva en el orden y en el aseo. Cuando yo fui militar, eso yo lo agudicé. Yo era una de las personas más organizadas y eso me llevó a ser un buen dragoniente, porque siempre exigía lo que el ejército quería de sus soldados, que era el orden y el aseo, la puntualidad y todas estas cosas que uno aprende en el ejército. Cuando pasé a la vida civil me relajé, mi familia es testiga. Cuando viví solo, ahora estoy viviendo solo, vea, yo casi no arreglaba los baños en mi casa. Ahora entiendo que las manchitas negras que le van saliendo al piso cuando uno de tanto bañarse, ahora yo me doy de cuenta que eso aparece. Yo, para que en el baño de mi casa de papá y mamá se viera eso, de eso
eso no se veía. Mi mamá en esa área siempre fue muy aseada y mis hermanas también. Ahora, para que esas ranuritas se mantuvieran blancas, ahora entiendo que eso hay que limpiarlo cada mes o cada 3 meses, perdón, cada 3 veces al mes o una vez por semana, para que eso se mantenga limpio. Entonces, de una exigencia directa y física a una exigencia indirecta y mental, es algo muy, muy bueno identificar ese proceso. También es bueno identificar a qué debemos exigirle. Y a mí me gusta exigirle mucho al estado físico mío, porque hay veces donde yo me rindo, pero hay otras veces donde yo avanzo y no me gusta detenerme por nada del mundo. Si uno quiere un físico, el físico no se va a poner ahí, no, usted tiene que trabajarlo. Si usted quiere ser inteligente, sabio, estratega, usted tiene que leer mucho, no es poquito, no se coman ese cuento de que, ay, no, una persona inteligente lee 1 hora al día, no, una persona inteligente lee 2, 3, 4 horas al día, el resto trabaja. Todo lo que usted lee tiene que aplicarlo, tiene que saber aplicarlo, tiene que saber la pirámide de cómo usted aprende. La inteligencia tiene que ver mucho con memorizar, con saber dominar un arte, ¿sí? También tiene que ver mucho con usted creerse que es capaz de lograr eso. Pero que la exigencia, como finalizando este tema, nunca sea parte de su vida. Cada día exíjase más, 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 más. Si soy el mejor vendedor, pues demuéstrelo, manténgase leyendo, manténgase conociendo cómo es que operan las personas, cómo es que funciona la mente de ellas, por qué compran, qué es lo que los lleva a comprar, cuál es el camino que ellos recorren para comprar. Si usted está emprendiendo, sea un maestro en todas las áreas, en contratación, en calidad del producto, de que si tiene algo que todavía no es legal, investigue a profundidad cómo hacerlo legal. La exigencia de uno mismo es esa, porque ya cuando más adelante, cuando usted sobrepasa la barrera de exigirse a sí mismo, ya la vida y Dios le va dando más campos a usted, y más campos es más responsabilidades. Ahora exíjale a estas personas. Y exigirse a uno mismo es agarrar criterio. Usted se va a sentir mal cuando le exige a una persona haga esto, pero usted no lo hace. La persona que dice que no se siente mal, eso es mentira. ¿Por qué? Porque cuando llega una persona que se exige a sí misma y sobrepasa lo que usted le está exigiendo a esa persona, usted va a sentir envidia. Y eso es difícil sentirla. Yo he sentido envidia. Persona que diga, no, yo jamás he sentido envidia, déjeme decirle que es una de las emociones más predominantes del ser humano. ¿Sí? Y como nosotros somos seres pecaminosos, porque nacimos como pecadores, la exigencia, ¿cómo es que se la llama? La envidia, la emoción envidia, está en usted. Y no está en pequeñas cantidades, están en cantidades grandes. Hay que trabajar para identificar qué es lo que nos pone a nosotros como envidiosos y empezar a trabajar en eso. Hay personas que viven conscientemente, otras personas que viven inconscientemente. ¿Inconsciente qué es? Que siempre hace todo lo mismo sin detenerse a pensar por qué lo hace y qué lo lleva a hacer eso. Exíjase hacer cada día mejor. Que si usted identifica que hay una molestia, que los demás están molestos con usted por cierta actuación que usted hizo, que usted se exija a sí mismo, venga, ¿por qué hice eso? ¿Y qué me llevó a hacer eso?
y a cuestionarse a sí mismo para que pueda identificar mm, ese error que cometió y empezar a exigirse a ser mejor. Porque hay temas y cosas emocionales que uno tiene que uno a través de la lectura y a través de los consejos y a través de la escritura uno identifica y puede ir mejorando. No hay nada más satisfactorio, que por eso también elegí vivir como en estas zonas, y yo diría que yo me hago matar por vivir por acá. Así me toque trabajar más duro, así me toque aprender más, así me toque ser más inteligente, voy a pagar el precio. Hasta que ya pase este proceso de aprendizaje, porque todo es un proceso de aprendizaje, y ya viva cómodo y más cómodo. Y que esto se vuelva una zona de confort, donde tenga que romperla y quizás esté viviendo en otro país. Y así va a pasar, porque el ser humano se adapta a las circunstancias de la vida. Si usted decide vivir en una parte bastante baja en recursos o baja en extractos, es porque usted se está permitiendo exigir hasta ese rango. Yo en mi juventud estoy adaptándome a vivir en estas zonas hasta que llegue a un punto donde sienta una zona de confort y ya me toque extralimitarme con otras cosas para que pueda pasar a otra zona de confort. Pero la clave para uno migrar de proceso en proceso o de zona de confort a zona de confort está en la exigencia, tanto física como mental, como intelectual. ¿Sí? Si usted se da cuenta, hoy en día la tecnología nos está silenciando de una manera seductora que usted no se está dando de cuenta. Las personas que somos creativas muchas veces son criticadas, que, ay, ¿usted por qué hace eso? O ¿usted por qué le está dando la opinión al mundo? O hay gente que yo no he visto desde hace mucho tiempo y siempre tiran esa a uno a criticarlo. Otras personas que se encuentran sumergidas en un poco de problemas y, y son problemas también emocionales y que tienen que ver mucho con la introspección de esa persona, tienden a reírsele a uno que porque no hace videos en las redes sociales. Y uno se pone a pensar, si supiera esta persona la manera en que están silenciando la creatividad humana, no sé hasta qué grado podría despertar como esa brillantez que tiene el ser humano. Por ejemplo, este audífonos que cancelan el sonido del exterior. Le dicen a uno que escuchar a través de un buen trabajo psicológico. Ya no está, por ejemplo, en la vida ya últimamente están desapareciendo como tanto los papeles. Ya hay mucha tablet por ahí. Yo soy uno de esos. Soy una persona que me considero que la tecnología es una grande herramienta. Pero prácticamente a medida que va pasando la vida, si usted no despierta, usted le va a tocar sufrir mucho. Pero ya hay problemas en, en los, ¿cómo es que se llama? Donde llegan los containers, ¿cómo es que se le llama esto? Se me fue la palabra. Bueno, donde normalmente llega toda la mercancía, donde usted ya le toca en el momento mirar qué hacer, porque ya está saliendo camiones automatizados, donde usted prácticamente lidera eso desde un centro de estación, ¿cierto? Desde un centro de estación, una, una, una estación central, ¿cierto? Y usted va dirigiendo de pronto el camión con un lápiz digital
a tal destino. Y en esta misma central le dice a usted, el mismo camión le va diciendo a usted cuáles son los peligros que siguen a continuación, cómo está de gasolina, o sea, todo lo que era manejar, de trasladarse de una parte a otra, todo eso ya lo están automatizando. Ya la mayoría de trabajos se están volviendo de una manera muy económica, están mandando a la gente para la casa, o sea, ya le están diciendo, descuídese, tarde que temprano usted va a estar desempleado en su casa. Lo que estamos haciendo es acomodándolo a una zona de confort donde usted tiene que empezar a mirar cómo defenderse. Pero desde que ya una persona se puede ir a trabajar a su casa tranquilamente o volverse un freelance y trabajar de donde sea, esto ahora está de moda. Pero más adelante, estas personas van a ser las próximas despedidas. ¿Por qué? Porque contrataron a unos genios que ahora están de pronto en la oficina o están remotamente en alguna parte buscando cómo solucionar el tema que usted está haciendo actualmente. ¿Por qué? Porque ellos tienen grados de exigencia más grandes. Puede ser muy descabellado, este podcast puede ser algo raro, pero es como estoy viendo la vida. Sí. Entonces pongámonos las pilas y exijámonos cada día más. Aprendamos cómo funciona un avión, aprendamos cómo funciona el dinero, cómo funciona el marketing, cómo es que lo enamoran a uno, cuál es el proceso que usted debe pasar para comprar algo. Entre menos ignorantes seamos a esta vida, yo creo que más podemos ser, o sea, podemos estar en un grado de conciencia más elegante. Y entre usted esté más consciente, mucho mejor. Para mí es mucho mejor. Porque entre más conciencia, más cosas a usted le da para entender qué es lo que falta. Y con alguna cosita que usted solucione en este mundo, puede poner cómoda a su familia, a la próxima generación y a la próxima generación y a la próxima generación. Simplemente con solucionar un problemita que actualmente esté presente. Pero eso se logra estando consciente de lo que falta y lo que ya está. Dios les bendiga. Espero les haya gustado. Si tienen alguna crítica, háganla. Esas críticas muchas veces sirven para crecer. Dele me gusta, suscríbase a este canal si le gustó. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo.